Live. Hemos tenido algunas fallas con las redes sociales, eso se ha visto en las últimas semanas, no solamente en todas partes del mundo, pero aquí estamos, porque es importante compartir la palabra. El tema que anunciásemos semanas anteriores que íbamos a tratar en esta oportunidad es el referente a la filosofía. Y usted se preguntará, pero ¿por qué en un programa cristiano, evangélico, pentecostal van a hablarnos de filosofía? Algunos recordarán filosofía en sexto año, en quinto año de la escuela secundaria, donde le hablaban de Aristóteles. Otros acordarán de Pitágoras, cómo le torturaba la vida en la geometría y en la matemática y también en el álgebra, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hablamos de grandes filósofos griegos que causarían algún tipo de problema desde el punto de vista educativo. Sin embargo, es importante que nosotros como hijos de Dios estemos apercibidos de algo fundamental. Y algo que está contenido en la palabra y que a veces nosotros pasamos por alto. A veces nos volvemos tan evangelicocéntricos que pensamos que la palabra del Señor está escrita para seres totalmente trascendentales. No está escrito para hombres y mujeres como nosotros. Pero en un contexto histórico, en un contexto cultural, en un contexto científico muy particular. Y aquí durante esta fase de este programa, Los Pies del Maestro Live, nos vamos a dar cuenta que gran parte del discurso, de las explicaciones doctrinales que daría el apóstol Pablo a través de sus epístolas, que daría el apóstol Juan a través de la suya, y Pedro a través de la suya, aún inclusive la carta de Judas y la carta de Santiago, son cartas que van dirigidas contra una sociedad que tenía una mentalidad dominada totalmente por un sistema, y ese sistema era el pensamiento filosófico. Recordemos que el Evangelio y el desarrollo de la Iglesia Apostólica se da en el contexto de una cultura greco-romana, en el lado oriental del Imperio Romano, que era dominado por la cultura griega, y la cultura griega se caracteriza por el dominio de la filosofía. La filosofía era una manera de pensar del hombre, el concepto del hombre con respecto al universo. ¿Qué piensa el hombre con respecto a él mismo? ¿Quién es él y de dónde viene? ¿Qué piensa el hombre con respecto al universo? ¿Y qué piensa el hombre con respecto a la divinidad? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Quién está detrás del origen de todas las cosas? Pero esa es la posición del hombre. Es producto del pensamiento y del análisis del hombre. Y de partida eso nos marca a nosotros una primera diferenciación entre lo que es la filosofía y lo que es el Evangelio. Mientras que la filosofía es la explicación del universo y del mismo hombre por parte del hombre, el Evangelio y la palabra es la explicación que le da Dios del origen del hombre, del universo, y donde Dios se da a conocer tal cual es en todas sus cualidades y en todas sus características. Y esto inmediatamente nos dice que son dos formas de ver la vida totalmente diferente. Una es perfecta y otra es imperfecta. Una es especulativa, pero otra descansa en una verdad absoluta, mientras que la otra se tiene que mover en verdades relativas que van cambiando con el tiempo, mientras que la otra permanece inmutable a través del tiempo. Entonces esos son aspectos que nosotros tenemos que ir desarrollando y lo vamos a hacer precisamente durante este tiempo. Si nosotros nos vamos al capítulo 17 de la carta a Hechos de los Apóstoles, nosotros vamos a irnos directamente al versículo 16 y vamos al 18 y escuchemos atentamente para que nos demos cuenta de cómo se van desarrollando las cosas. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Este versículo lo vamos a iniciar como cabeza de este tema por el hecho de que el propio apóstol Pablo está calificando quiénes eran sus interlocutores, quiénes eran los que debatían con él las ideas y los principios y los valores del evangelio que él estaba predicando.
y nos habla de dos escuelas filosóficas. Nos habla de los epicúreos por un lado y de los estoicos por otro. Pero este es el primer señalamiento de manera directa. Hay otros señalamientos a lo largo de todo el Nuevo Testamento que van de manera directa a maneras de pensar. ¿Por qué hay que luchar contra la fortaleza, contra los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? ¿A qué se hacía referencia el apóstol Pablo? Hacía referencia a maneras de pensar, a filosofía, a huecas, sutileza, lo dirá en otra parte dentro de sus epístolas. Entonces nosotros tenemos que estarnos dando cuenta de que cuando nosotros entramos en el conocimiento de la palabra, empezamos a vivir la palabra, nos vamos a enfrentar a un mundo que está sobre corrientes de pensamiento filosófico, la mayoría de las cuales nada tienen que ver con Dios, y que están contrarias a Dios, y que algunas parecerían ser bastante atractivas para el cristianismo, pero en el fondo están en contra del cristianismo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar, a procurar abordar durante este periodo de tiempo, así que acompáñenos en este tema que es muy apasionante. ¿Cielo? Claro, Benito, venimos de un tema llamado ética ministerial, venimos de un tema en donde hablábamos del comportamiento, de la conducta, de las normas de vida, en cómo actuar y cómo comportarnos como cristianos y como ministros dentro y fuera de la iglesia, en el mundo, donde quiera que estemos. Y tomamos este tema de la filosofía como pertinente y de continuidad a lo que ya habíamos tratado acerca del comportamiento, porque cuando hablamos de filosofía, hablamos de filos es amor, y sofía es sabiduría, es amor a la sabiduría o amor al conocimiento. Y nosotros nos damos cuenta que la filosofía estudia, es el estudio de los problemas más generales del universo. Como tú decías, la identidad del hombre, quién soy y hacia dónde me dirijo. ¿Para qué estoy en esta tierra? Porque ese es el pensamiento de todo ser humano y es allí donde vienen ciertas corrientes de pensamiento que desvían al hombre del propósito original. Porque una de las cosas que tú leíste en este pasaje es que los atenienses le decían se decían entre otros y se preguntaban, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le dicen a Pablo. Entonces le llamó la atención porque ellos vieron que era como una nueva enseñanza. Porque ellos lo único que querían saber era de cosas nuevas y oír cosas nuevas. Sin embargo, Pablo se pone de pie y le dice, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y yo quiero detenerme aquí, Benito, porque esta es una situación difícil que enfrentó, como tú dijiste, los apóstoles y todos los hombres y mujeres de Dios en otros tiempos. Y que la iglesia sigue enfrentando en este tiempo. Un espíritu de religiosidad, un espíritu que, aquí lo podemos ver en los atenienses, pero si lo podemos explicar en este tiempo y lo traspolamos a la carta al pueblo de Colosas, nos damos cuenta que es una situación que no solamente se vivía en Atenas, se vivía también en otros lugares, que aún conociendo la fe verdadera, caían en mandamientos de hombre, en religiosidad y en filosofía humana, pensamientos humanos que impedían el crecimiento de las personas y aún el crecimiento de la iglesia. Y vemos que estos hombres de Dios, estos apóstoles, tuvieron que luchar contra eso. Y nosotros en este tiempo luchamos contra ese pensamiento del tener comezón de oír y de inventar cosas nuevas para llamar la atención de las personas, para que la persona venga a Cristo. Yo te voy a inventar que Cristo hizo tal cosa o puede hacer por ti tal cosa. Una de las cosas que me llama la atención en cuanto a la filosofía es que la filosofía intenta poner al hombre como el todo. Así es. Y que Dios necesita al hombre, porque el motivo de todas las cosas es el hombre, y no es así. El motivo de todas las cosas es Jesucristo. Amén. Y el centro de todo el universo es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la filosofía, nos damos cuenta que hay pensamientos
Es una ciencia que quiere comprender el ser en general. Así es. Nos damos cuenta que es una ciencia que estudia todos los seres y las causas inmediatas de esos seres. Y cuando nosotros nos remontamos al origen de la filosofía, no es de ahora. Aquí mira, dice, porque una de las cosas que me llamó la atención, Benito, es que en un momento dado los atenienses veían a Pablo como que estaba hablando palabreros. Entonces Pablo le dice, yo sé que ustedes son como religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Quiere decir que muchas veces nosotros podemos estar dentro de las iglesias. Vamos a aplicarlo a este tiempo, Benito, para que veamos que las filosofías se están filtrando dentro de las iglesias. Pensamientos, y lo vamos a ver a la luz de la palabra más adelante, porque este no es el único. Entre Colosenses y Hechos de los Apóstoles habla directamente de la filosofía, pero hay otros que hablan de la sabiduría humana y de la sabiduría que atrae a todas las al ser humano. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, Benito, aquí vemos que había personas dentro de esos santuarios, dentro de esas iglesias, con altares. Pongámoslo en este tiempo, muchos de nosotros podemos tener altares. ¿Qué es un altar? Un lugar donde yo pongo algo específico que yo adoro o que yo le sirvo, ¿verdad? Entonces dice que había un altar en donde estaba al Dios no conocido. Estaban adorando a quien no conocían. Amén. Nos damos cuenta que hay muchas personas que pueden estar dentro de la iglesia, ser religiosos, tener altares y adorando a un Dios que no conocen. Porque yo les explico a mis estudiantes, hay tres formas de conocer a Dios. La palabra yada es la palabra conocer, ¿verdad? Y dentro de ese término hay otros términos que nos implica o nos enseña cómo conocer a Dios. Por ejemplo, el término gnosis es conocimiento. Yo puedo conocer a Dios a través del intelecto. Amén. A través de los estudios. Los filósofos creían conocer a Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, a estos científicos, Albert Einstein y todos los demás, leían la Biblia, conocían la Biblia, pero no conocían a Dios. Entonces podemos decir que conocemos a Dios a través de la gnosis, de los conocimientos. También hay otro término llamado epiginostos. Epiginostos es conocer a Dios por contemplación o por ver a Dios en ti. Obrar en otro. Ver a Dios manifestarse en otro. Yo puedo ver a Dios obrar en la persona, pero eso no es conocer a Dios. Eso es simplemente ver la manifestación de Dios. Entonces está la palabra ginostos, que es conocer a Dios por intimidad o por experiencia o por una comunión íntima con Él. Esa es la verdadera forma de conocer a Dios. Entonces hay filosofías o corrientes filosóficas que vamos a ver más adelante que nos van a mostrar a nosotros que esto se está filtrando dentro de las iglesias, en donde te están diciendo, tú puedes hacerlo. Tú lo vas a lograr. Tú y tú. No te están diciendo Dios contigo. Porque si bien es cierto, tú con Dios puedes salvar a tu familia, puedes salvar a tu matrimonio. Porque vemos claramente que eso Dios lo hace. Pero no eres tú, es Dios contigo o en ti. Amén. Y a través de ti. Entonces, por eso hemos traído este tema, Benito, porque este punto de al Dios no conocido nos impacta mucho por razón de que muchos de nosotros estamos dentro de las iglesias, pero no conocemos a Dios y estamos siendo enredados. Y yo lo digo de esta palabra, no ocupados, enredados por filosofía, pensamiento humano. Estamos siendo enredados por la nueva era, estamos siendo enredados por fortalezas, maneras de pensar, tradiciones, como lo hablábamos en lo que tiene que ver la ética,
que nos impiden crecer en el Señor, que nos impiden avanzar en el Señor, y estamos echándole la culpa al diablo, a los otros hermanos, estamos luchando entre nosotros, peleando entre nosotros, y no nos damos cuenta. Que es una manera de pensar la que nos lleva a todo ello. Y es interesante, cielo, porque cuando Pablo hace referencia al yo no conocido y lo usa como una puerta, Ajá. una ventana a través del cual predicarle al Dios Todopoderoso a los atenienses, Ajá. es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando ellos llegan al concepto y levantan un altar al Dios conocido, es porque el platonismo, es decir, la filosofía de Platón, había llegado a reducir el origen del universo a la existencia de una inteligencia superior, pero que Platón no podía definir, no la podía identificar, no la conocía. Es decir, Platón había llegado a eliminar gran parte en el camino de muchas cosas y muchos dioses, y había llegado a la conclusión de que tiene que haber una mente y una inteligencia superior creador de todo el universo, pero ya, hasta ahí llegó Platón. Platón no llegó más allá, no pudo avanzar más allá porque no tenía la revelación especial que es la palabra de Dios. Y el argumento que Pablo le muestra a los atenienses encierra todo el pensamiento que destruye la filosofía humana. Así es. Porque mira lo que le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. Él especifica y marca la doctrina o marca la enseñanza verdadera. Dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Eso que cargaban, eso que usted ve de Don Bosco, el Cristo Negro de Portobelo, todas esas cosas. Pablo destruye toda esa doctrina o ese pensamiento idolátrico y religioso. Exactamente. Entonces dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. Aquí viene ya la identidad, ¿no? La creación del hombre. Del hombre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Exacto. Y los límites de su habitación, por la filosofía griega que le llama, estudian los tiempos, la astrología, la astronomía, ¿no? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Amén. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Amén. Destruyendo toda la filosofía griega, sí, y toda la filosofía de ese entonces. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces vemos claramente el argumento real a lo que tiene que ver el pensamiento filosófico. Amén. Nosotros por eso vemos cuando Satanás tienta, el diablo tienta a Jesús en el desierto. Lo primero que hace, dice: si sois el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué atacó primero Satanás? La identidad. Entonces siempre las filosofías van a tratar de atacar nuestra identidad. Es interesante porque y muchos nos quedamos al leer esta parte, nos preguntamos por qué Pablo hace referencia a que ese Dios no necesita que nosotros le demos algo como si Él fuese necesitado de algo. Porque el concepto griego y el concepto de la cultura griega y de la filosofía griega
era que los dioses griegos eran poderosos en virtud de lo que el hombre le ofrecía, en virtud de lo que el hombre lo adorase, en virtud de eso, eso era lo que le daba poder a los dioses griegos. Mientras más adoraran a determinado dios, más poderoso sería ese dios. En otras palabras, el dios tenía poder siempre y cuando los hombres estuvieran a favor del dios. Si el dios perdía seguidores, ese dios prácticamente se desvanecía y perdía fuerza y perdía autoridad. Entonces había una dependencia del concepto del dios griego de la acción del hombre. Pero Pablo por eso los golpea duramente y le señala: ese Dios no necesita de que nosotros le demos nada. Es más, nosotros estamos sustentados en Él y en Él vivimos. Entonces la situación es diferente. Es por eso nosotros, al darnos cuenta que no le podemos dar nada a ese Dios y a darnos cuenta que nuestra vida entera depende de ese Dios y vivimos en ese Dios, entonces lo único que nos queda es reconciliarnos con ese Dios, arrepentirnos de ese Dios. Por eso advierte lo siguiente: ese mismo Dios someterá a juicio a todos los hombres, así que solamente nos queda arrepentirnos, algo que los atenienses consideraban inaceptable. Ellos, ¿por qué? Porque ellos consideraban que los dioses dependían de su acción, de su comportamiento, de lo que ellos le construían, de los templos que ellos le edificaban, de las ofrendas que les montaban. Así que por consiguiente ellos no tenían que arrepentirse de nada. Al darse cuenta que ese Dios no necesitaba del hombre, entonces era el hombre el que necesitaba de Dios. Así que el hombre tenía que volverse a verse a sí mismo y darse cuenta que tenía que pedir perdón y que tenía que arrepentirse. Y eso obviamente le voló la cabeza a la filosofía ateniense en ese momento. Claro que sí, por eso nosotros estamos con este tema, Benito, porque cuando nosotros nos vamos a el libro de Colosenses, el libro de Colosenses nos dice claramente, hablando Pablo de la plenitud de la vida en Cristo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí que el tema que nosotros estamos tratando no es un tema raro y no es un tema aislado de la Biblia. Amén. Es un tema que la Biblia toca por razón de que uno de los grandes defensores de la verdad del Evangelio es el apóstol Pablo y el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo y el apóstol Juan se enfrentaron a los gnósticos. Los gnósticos eran una secta, ¿verdad?, que trataba de decir que ellos eran una élite que tenían el conocimiento. Ellos eran los únicos, que de allí proceden los Illuminati y todo lo demás. Exacto. Los caballeros templarios y todo, los masones y todo lo demás. Pero muchas órdenes esotéricas y secretas y misteriosas son gnósticas fundamentalmente. Pero la gente piensa que eso es de este tiempo, han cambiado de nombre, pero es una corriente filosófica. Viejos enemigos con diferentes nombres. Que viene de muchos tiempos atrás. Y uno de los defensores acérrimos contra este tipo de sectas o contra este tipo de filosofía, o como lo queramos llamar, es el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Por eso Juan dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Y habla de que los que no aceptan a Jesús, que vino en carne, y de que era el Dios hombre, no es de Dios. Amén. Y habla de probar los espíritus y todo lo demás. ¿Contra quienes estaban peleando los apóstoles? Contra los gnósticos, contra los filósofos, contra aquellas corrientes de pensamiento que creían que lo sabían todo. Dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces vemos que Pablo ataca la sabiduría humana. Pablo ataca el creer tener el conocimiento pleno, porque entonces él dice, en el versículo 9 en adelante dice: amén, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y cuando usted va a ver allí, usted se va a dar cuenta que Pablo empieza a desplegar un punto medular y doctrinal, igual que en Hechos de los Apóstoles. Correcto. Y al final dice:
Pablo, nadie os juzgue en el versículo 16, por comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva y día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente echados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces Pablo está hablando de la mente carnal. Pablo está hablando y ahí vamos atando todos los cabos de la palabra cuando dice que hay que renovar el entendimiento, hay que renovar la mente y todo lo demás, porque Pablo está atacando la filosofía. Exactamente. Es más, cuando nosotros nos vamos a 2 Corintios en el capítulo 4, frente al gnosticismo, el gnosticismo creía que solamente existían unos cuantos elegidos. El gnosticismo es tal vez la corriente de pensamiento que más se ha logrado mimetizar con el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque se ha mimetizado, ha adoptado, de hecho, los gnósticos hasta el día de hoy consideran que un evangelio misterioso, oculto, donde hay verdades ocultas, es el evangelio de Juan. Entonces los gnósticos se basan en ese concepto. Sin embargo, por eso es que en 2 Corintios capítulo 4, Pablo escribe los primeros versículos de una manera bastante clara y va dirigida directamente a los gnósticos, a los que creen que solamente ellos son los elegidos para poder conocer las verdades profundas y los códigos de la Biblia secretas que nadie más puede conocer, y por eso se consideran elegidos. La élite. Se considerarían para posteriormente iluminados desde ese punto de vista carnal y egoísta. Pero por eso Pablo escribe en el capítulo 4 de 2 Corintios, y leamos, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo le está diciendo que hay un grupo que considera que hay cosas ocultas, que hay cosas secretas, y que ellos tienen la verdad, y que por consiguiente tratan de manipular a los demás, indicándole que los demás no pueden acceder a esa verdad, porque no tienen la iluminación ni han sido elegidos para tener esa iluminación, y crean un sistema de sojuzgamiento y de esclavitud. Entonces Pablo le riposta: no, si hay algo oculto, entre los que se pierden está el oculto. Es decir, Pablo le está diciendo a los gnósticos: ustedes son los que están enceguecidos, ustedes son los que están extraviados, porque el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo está claro, está abierto, no hay nada oculto en el evangelio de Cristo. La única diferencia es que es necesario tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo es necesario tener un corazón humilde y un corazón que reconozca la soberanía de Dios actuando, que era algo y es algo hasta el día de hoy que los gnósticos no pueden admitir ni pueden aceptar. Porque para un gnóstico que se considera que habla 700 idiomas y conoce toda la ciencia, es inconcebible que una señora de una montaña analfabeta tenga el poder de obrar milagros en el poder del Espíritu Santo, tenga el poder de comunicar las verdades trascendentales de la palabra, que ellos con todo su estudio no han podido alcanzar. Y es aplicándolo, Benito, al diario vivir de nosotros como cristianos. Debemos tener cuidado con este tipo de corrientes de pensamiento dentro de nuestros ministerios o dentro de nuestras iglesias, porque siempre hay
pequeños grupos que creen tener la verdad, algunas personas que creen tener la última revelación de Dios, hay personas que creen que ellos se lo saben todo y nadie les puede corregir ni nadie les puede decir nada, y mucho menos si tú no estás en el estatus económico o en el estatus de estudio o profesional, intelectual que están ellos. Entonces muchos también, por sentir una baja autoestima, empiezan a predicar o a enseñar cosas raras, inventando que Dios les dijo, que Dios les reveló. Ya Dios no revela nada, hermano, ya Dios reveló todo en su palabra. Amén. Si Dios te revela que fulanito está mal, es ciencia, no es revelación. Amén. No tiene que ver nada con la palabra, porque Dios nada la palabra tiene ya oculto. está revelada. Nada tiene oculto, ya todo. Y está accesible a todo el que cree. Amén. Y a todo el que estudia y a todo el que se mete con Dios. Amén. ¿Por qué, Benito? Porque en Romanos 1, Amén. Primera de Corintios capítulo 1, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así es. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios. Amén. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Amén. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Amén. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén, aleluya. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Amén. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén, aleluya. Ahora nos damos cuenta claramente que Pablo establece que no se puede conocer a Dios por la sabiduría del mundo. Amén. No se puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Pablo establece claramente que Dios puede escoger a quien quiera, como quiera, sea fuerte o sea débil, sea vil y menospreciado. Dios se puede glorificar en aquel que tiene estudio como el que no tiene estudio, en aquel que es noble como el que no es noble. Dios puede usar, y dice que Él tiene misericordia, que esto no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la filosofía o los pensamientos de sabiduría o los pensamientos humanos se destruyen ante la presencia del Señor. Y nadie, ninguno de nosotros puede jactarse de que en su sabiduría humana o en su sabiduría del mundo puede conocer a Dios, porque eso no es así. Dios ha establecido formas de conocerle. Dios ha establecido cómo a Él le agrada hacer las cosas. Y si no lo hacemos a la manera de Dios, pues entonces no vamos a conocer a Dios en su plenitud. Una de las cosas que es fundamental, que destruye lo que es la filosofía, es la predicación del Evangelio. Amén. La predicación del Evangelio en cuanto a la doctrina y a la sana doctrina y a la verdad pura de la palabra, destruye todo pensamiento que pueda venir en contra de la verdad del Señor. Y es que cielo lo destruye por una razón muy, muy particular. Cuando nosotros volvemos y nos retrotraemos al momento de la filosofía griega se expandía a través de un círculo cerrado. Estaba el filósofo y los discípulos del filósofo. Entonces solamente el filósofo y sus discípulos, que creaban una escuela de filosofía, eran los que manejaban el conocimiento. El resto del pueblo, bien, gracias y usted. Para el resto del pueblo que consideraban ignorante, entonces le daban la construcción del sistema idolátrico. Ustedes solamente vayan y presenten ofrendas a Zeus, a Artemisa, etcétera, etcétera, a Diana, lo que ustedes quieran, pero los filósofos se convertían en el círculo cerrado. Por eso se convertían en la élite dominante.
esa élite dominante que dominaba a la mayoría del pueblo, porque la filosofía no era para todos, así que la mayoría del pueblo estaba alienado. La predicación del Evangelio rompe ese concepto, porque la predicación del Evangelio es para todo hombre, para todo aquel que cree y recibe la palabra. Todo aquel que recibe la palabra y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, no nos interesa en qué condición intelectual se encuentre, en qué condición económica se encuentre, en qué condición cultural se encuentre y en qué condición física se encuentre. Entonces eso rompía el sistema clasista que establece la filosofía. Ese es el otro punto. La filosofía per se establece un sistema clasista, porque ¿cómo van a descollar los sabios y entendidos si todos son sabios y entendidos? Necesitan crear un sistema donde existan para ellos ignorantes, fuera del conocimiento, vil y menospreciado, para que ellos descollen. Por eso cuando Pablo escribe esa parte en Corintios, le está golpeando todo el sistema social, todo el sistema cultural en que ellos vivían, y se lo está desbaratando. ¿Por qué? Porque Dios está derramando su poder sobre lo que ellos consideran vil y menospreciado, y los está avergonzando, porque su sabiduría se desvanece ante el poder de la predicación del Evangelio. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que nos fijemos en ese punto. ¿Por qué? Lo que vino posteriormente, lo que vino siglos posteriores, es tal vez la mayor herida al cristianismo, producto de nosotros mismos como cristianos, donde empezamos a desechar al Espíritu Santo y empezamos a traer las filosofías griegas para poder entender y comprender la Biblia. Es absurdo. Pablo está diciendo que esa es una sabiduría carnal y que esa se desvanece ante el poder de la predicación del Evangelio. Y siglos posteriores, nosotros recurrimos a la filosofía griega para poder interpretar la Biblia. Recurrimos a Platón y Aristóteles para poder interpretar, y a Pitágoras para poder interpretar esta palabra. Recurrimos a un conocimiento imperfecto para poder comprender una palabra perfecta. Es absurdo desde ese punto de vista. Por eso nosotros tenemos que levantarnos a mostrar la verdad y el poder de la palabra del Señor. Por eso dice Cristo, sabiduría de Dios. Entonces, para poder enfrentar la sabiduría de este mundo, que es infinitamente inferior a la sabiduría de Dios. Y es interesante este tema, Benito, por los temas posteriores que vienen en los programas, por el hecho de poder comprender entonces lo que Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Pablo le dijo a la iglesia de Roma en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, amén, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? No te conformes a la filosofía humana, a los mandamientos de hombre, tradiciones de hombre y demás, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos lo dejamos hasta ahí, Benito, y predicamos hasta ahí. Pero no seguimos. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces nos damos cuenta claramente que Pablo nos está diciendo que es necesario renovar nuestro entendimiento, transformar nuestra vida para conocer la voluntad de Dios. Y viene el punto del siguiente programa. Hay personas que tienen un concepto muy elevado de sí. Se vuelven altivos, orgullosos, se creen sabios en su propia opinión, empiezan a mirar a las personas por arriba del hombro, a ponerte por allá, como tú dijiste, a fragmentar, porque tú eres lo vil y menospreciado. Tú no puedes recibir este conocimiento que yo tengo, porque yo tengo lleno todas las cualidades y las características, tengo todo el currículum para que Cristo me dé todo. Tengo el IQ, el coeficiente soy intelectual. El summa cum laude de la iglesia, y porque es lo último de lo último. Sí. Soy el doctor en la ley, el fariseo de los fariseos. Entonces empieza este pensamiento de que
estoy por encima, tengo un alto concepto de mí. Pero sin embargo hay otro pensamiento, es que soy muy vil y menospreciado. Hice muchas cosas malas. Vengo de una clase baja. No tengo plata, no lleno ese currículum, porque obviamente estoy viendo ese que según él tiene todo el currículum, el carro de último modelo, la casa en la mejor ciudad, y me empiezo a comparar y no me doy cuenta de quién es Dios, que no le interesa ni el carro ni la casa, ni cuánto no sabes de nada, porque a la final no depende ni del que tiene, ni del que no tiene, sino de la misericordia del de Dios, que es la que obra. Entonces Pablo dice, hay que pensar con cordura, hay que nadie tenga un más alto concepto de sí. Mira, en otra versión dice, ninguno se crea mejor que el otro. Entonces nos damos cuenta que aquí hay que pensar de nosotros con cordura, con sensatez, con sobriedad. Y aquí ese es el tema que viene la próxima semana. Aleluya, sí. Porque nosotros tenemos que bajarnos al equilibrio. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Y necesarios los unos de los otros. Y parte de los unos de los otros. Es decir, nadie es más importante y alguien es menos importante. Todos somos necesarios en el cuerpo. Y es interesante, cielo, porque vamos a desentrañar una de las partes que tal vez muchos hemos desconocido. Pablo viene del fariseísmo. El fariseísmo surge en la diáspora, en el mundo griego, en los judíos. Y el fariseísmo fue moldeado por la filosofía griega, principalmente por el gnosticismo. Por eso el fariseísmo, Cristo se opone al fariseísmo y enfrenta al fariseísmo. Y cuando nosotros vemos las palabras con las que Cristo le habla al fariseísmo, son palabras que golpean todo el sistema filosófico del gnosticismo. Porque los fariseos no son más que unos gnósticos judíos. Eso eran los fariseos, unos gnósticos judíos. Eso eran. Cuando se enfrentaron a la verdad de Cristo, inmediatamente cuestionaron. Y lo vemos en una opinión. Cuando se reúne el consejo de los ancianos y los alguaciles dicen, oh, este hombre habla como una autoridad, ustedes le van a creer a él. ¿Habrá salido algo bueno de Nazaret? Verificar la Biblia, buscar en los profetas si ha salido algo bueno de Nazaret. Inmediatamente la posición farisaica es la posición gnóstica. De allí, vil y menospreciado, no puede salir nada bueno. Así que él no puede tener autoridad. Es más, ha salido de nosotros porque ellos consideraban que el Mesías tenía que salir de ellos, que tenían el conocimiento de toda la ley de Moisés y habían inventado más leyes adicionales. Sí. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta, es gnosticismo. Entonces, por eso Pablo sale del gnosticismo. Por eso es que Pablo dice que todo lo estima como basura por la excelencia del conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que ese fariseísmo era gnosticismo, era basura, comparado con el verdadero conocimiento que es en Cristo Jesús. Nos damos cuenta, Benito, que en este tiempo podemos estar cayendo en pensamientos filosóficos. Nos damos cuenta que podemos estar afectados por el gnosticismo, que es disfrazado de motivación y nueva era. En las divisiones son parte de esos pensamientos. Correcto. Y traemos todos estos temas porque vemos que la iglesia está siendo afectada, la iglesia como estructura, porque el cuerpo de Cristo no, está siendo afectada por estas situaciones. Sí. Y nosotros, todos, nadie está exento de caer en esas circunstancias, de creernos muy religiosos, de tener altares en nuestro corazón, que no precisamente son para el Dios verdadero. Amén. ¿Verdad? Podemos tener adoraciones que no son precisamente para el Dios verdadero y estamos tal vez adorando a un Dios no conocido, o tal vez creemos que estamos adorando al Dios que creemos conocer y no lo conocemos. Entonces debemos examinarnos, debemos estudiar la palabra. Amén. Debemos escudriñar y saber la verdad, por si nosotros estamos cayendo en esos errores, corregirnos, hermanos, y entrar en el camino correcto de la verdad, entrar en el camino correcto de Cristo, porque el centro de todo es Jesucristo. Amén. Y la verdad es que el único y verdadero Dios es Jesucristo, y en Él
estamos completos y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Amén. Así que en el próximo programa nosotros vamos a seguir abordando este tema, porque sabemos que es muy importante en este tiempo seguir destruyendo todas esas filosofías, y el humanismo, el idealismo, el pragmatismo, el escepticismo, todos los ismos, el realismo, todo eso, el comunismo, el socialismo, que subyacen y están en la iglesia. En la iglesia hay muchos idealistas. Y si ellos se sienten orgullosos de que son idealistas, el idealismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Así que no pueden haber idealistas dentro de la iglesia, no tienen nada que ver con, y lo vamos a darnos cuenta de Claro, esto. claro. Bueno, Benito, se nos acaba el tiempo y vamos a saludar a la hermana Antonina de Otero, la hermana Yuri Rodríguez, el hermano Ricardo González Cubilla, la hermana Elida Daniels, la hermana Madeleine Pinilla, Joana Ruiz, Vicente Pineda Cortés hasta Guatemala, Gregory Cris hasta Nicaragua. Moisés Duarte, el pastor Joel Rangel, está Ángela Santos, José Luis Bartuano, Yajaira Samaniego, Joseph Santamaría, Janet Bertiaga, Ana María de Morales, estamos hablando de Mercedes, Luisa Landecho de Edward, Ana May Vázquez, estamos hablando del apóstol salmista Santa Rodríguez, de Gabriel Jiménez, Tiberio César Bermúdez, Sabina González, Agustín Selhorn, Roberto Mitre, etcétera, porque hay más, hermanos. Y bueno, quédese con nosotros porque también tenemos algunos programas especiales que vamos a tener con las damas entendidas en los tiempos, Amén. Las despojadoras de Egipto, Aleluya. para que ellas sigan invitándoles y exhortándoles a compartir este tiempo tan especial el 13 de julio en el Salón Bellavista del Hotel El Panamá a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sea puntual porque no hay muchos puestos, ya los cupos están bastante limitados. Y sabemos que Dios va a glorificarse de una manera, va a superar nuestras expectativas. Aleluya. Va a estar con nosotros la salmista Mariana Bel, va a estar con nosotros la evangelista Merlinda Maldonado Falú, desde la isla del Cordero, Puerto Rico. Ella viaja unos días antes acá a Panamá para estar con nosotros y posteriormente regresa a su país o al país que el Señor le tenga encomendado. Amén. Pero vamos a aprovechar este tiempo poderoso porque sabemos que Dios tiene una palabra que empoderará nuestro Y corazón. va a estar la pastora Carmen de Cañate también predicando una poderosa palabra para esta 5 minutos. Aleluya. Nada más 5 minutos. Vamos a aprovechar allí, pero Amén. sabemos que Dios va a hablar, Amén, de gloria a muchas Dios. formas. Y no puedes perdértelo, no puedes quedarte en casa. Ya el equipo ministerial JB Amén. está trabajando fuertemente. Ya no dormimos mucho, hermano, orando y ayunando, porque sabemos que la gloria de Dios se va a manifestar en ese tiempo. Así que queremos saludar también a todos los que nos reproducen después del programa y decirles que están cordialmente invitados. Si tú eres un caballero por allí, échate una escapadita, introdúcete en medio de las hermanas, pero recibe esa palabra, porque es tiempo de despojar a Egipto de lo que nos pertenece. Amén. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate, Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. aquí en A los pies del Maestro Live. Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.